Las historias cinematográficas se imaginan y se crean en colectivo, en uno o muchos espacios. Las necesidades para llevarlas a las pantallas trascienden el impulso inicial y obligan a los creadores a desarrollar diversas estrategias que les permitan filmar, distribuir y exhibir sus obras. Por eso, existen las coproducciones, un esquema de financiamiento y producción que se realiza en todo el mundo y en el que se involucran productoras de 1, 2 o más países. México tiene una rica tradición de coproducciones cinematográficas, recibe proyectos internacionales y también acude a donde se necesite de nuestro apoyo y talento. En este capítulo de Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, platicaremos sobre los procesos de las coproducciones mexicanas en películas recientes, que adoptan este modelo de financiamiento y proponen nuevas formas de trabajo colaborativo y creativo. Diana Tita Martínez actualmente se desempeña como directora de apoyo a la producción del IMCINE, área que estimula y acompaña la creación de películas mexicanas, desde la escritura de guión hasta la producción y la postproducción de las obras. Ella nos comparte los parámetros que definen cuándo y de qué forma se está realizando una coproducción. Bueno, coproducción puede ser cualquier película que tenga más de 2 aportantes, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales. Hablamos de una coproducción mexicana cuando son personas físicas o morales mexicanas las que están aportando para la realización de una película, que puede ser aportaciones en efectivo o en especie, ¿no? Y hablamos de coproducciones internacionales cuando hay una compañía o una persona física mexicana en acuerdo con alguna compañía o persona de algún país extranjero, ¿no? Pero en realidad todas podrían ser coproducciones, nada más se distinguirían por la nacionalidad de los aportantes para la realización de la película. Sí, de hecho, digamos, si hablamos de coproducción internacional, en los acuerdos internacionales firmados con los distintos países o los multilaterales que tenemos como el iberoamericano y el latinoamericano, sí se establece un mínimo porcentaje, digamos, para que se pueda considerar una coproducción, ¿no? Que es el país minoritario, tiene que aportar por lo menos un 20%. Y en ese 20% sí debe de cumplir además con un porcentaje en aportaciones de personal, ya sea técnico, creativo o artístico, para que realmente se pueda considerar una coproducción internacional oficial, digamos, ¿no? Pero también existen en los acuerdos, en algunos acuerdos, que se puede dar una coproducción oficial cuando nada más se trata de una coproducción financiera, de una participación financiera. Y aquí pueden variar los porcentajes, ¿no? Hay acuerdos en donde se manifiesta que con que aportes en efectivo un 10% del costo total de la película, con eso se puede considerar una coproducción internacional. Normalmente sí, para que se considere una coproducción oficial, pues sí tiene que haber tanto aportaciones financieras como aportaciones técnico-artísticas, digamos, ¿no? Eréndira Núñez colaboró como productora de La Civil, película dirigida por la directora rumana Teodora Mihai. Esta cinta relata la historia de una madre en busca de su hija, secuestrada por un cártel en el norte de México. Es una coproducción donde intervienen productoras de Bélgica y Rumania, pero los personajes y los espacios son mexicanos. Eréndira nos detalla su experiencia al realizar este tipo de coproducciones. Mira, la directora, Teodora Ana Mihai, estudió en México hace muchos años, en Hermosillo, si no mal recuerdo. Y ahí estuvo estudiando, se enamoró de México y fue cuando conoció ahora sí que a nuestro personaje principal y empezó a clavarse muchísimo en su historia, en su tragedia. Y de ahí ella se regresa a Europa y escribe su guión. Estuvo en
Cine Fundación con el guión. Estuvo luego no me acuerdo en qué otros laboratorios, pero empezó a partir de ahí junto con Abacuc, el otro guionista que es mexicano de Hermosillo. Empezaron a desarrollar el proyecto y yo una vez que tenían el guión fue cuando Teodora empezó a levantarlo y a buscar como un productor en México. Y fue así que llegó a nosotros, o sea, ya que tenía el guión y demás, fue cuando nos buscó para que le ayudáramos, apoyáramos a levantar la producción aquí, ya teniendo varios fondos europeos de coproducción. Entonces, la película es una coproducción con Rumania, porque ella también es rumana, con Bélgica, porque también es belga. Y bueno, entonces ya con nosotros fuimos como en la parte que ahora sí que tomó la producción, el rodaje, y así es como entramos en coproducción con ellos, ¿no? En muchas ocasiones, y sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de coproducciones europeas, pueden entrar, digamos, como son una comunidad, pues pueden entrar Francia, Alemania, España, Portugal y Dinamarca, porque al final todos son países europeos y entonces la nacionalidad de la película está relacionada con países europeos. Pero sí creo que a veces por las temáticas o por la viabilidad del proyecto conviene tener distintos coproductores y recurrir, digamos, a distintos fondos europeos para poder realizar la película. Y además creo que la ventaja en un momento dado también de tener una coproducción a esos niveles con multilateral, digamos, ¿no? Conviene para la visibilidad de la película. Porque obviamente el que haya una coproducción internacional quiere decir que en todos esos países que aportaron recursos, talento, espacios o lo que sea, la película se va a ver. Entonces creo que eso es importante, pues es una gran ventaja que tienen este tipo de coproducciones. Julio Chávez Montes, cofundador y director general de Piano, distribuye y coproduce películas de gran relevancia global. En 2022, Piano tuvo relevancia como la primera productora mexicana en participar con 3 películas en la sección de competencia del Festival de Cannes en Francia, en colaboraciones con directores importantes como Leos Carax o Apichatpong Veerasetthakul. Lo que desde fuera se vio como una hazaña, para Julio es una necesidad de la industria cinematográfica contemporánea. Expandir proyectos, creatividad, oficio, más allá de lo nacional. Yo te diría que realmente siento que es como un desarrollo orgánico del momento en el que se encuentra la industria, ¿no? O sea, porque nuevamente, como yo lo veo, ¿no? Es de que, o sea, desde hace varios años, ¿no? Pues, o sea, México ha coproducido, nuevamente, por supuesto, en general, como país mayoritario, ¿no? Entonces, pero pues ahí está la presencia, ¿no? Pienso como en Luz Silenciosa de múltiples coproductores, ¿no? En Luz Silenciosa, si no me equivoco, holandeses, franceses, alemanes, ¿no? Entonces, digamos que eso ya existía, ¿no? O sea, creo que un poco lo que cambia es que a partir como de todos estos intercambios, pláticas, pues uno va conociendo gente, ¿no? Y de repente, pues te implicas en los proyectos, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, ¿no? O sea, en parte lo que hizo, ¿no? Este camino fue cuando nosotros producimos en 2014 una película, bueno, que salió en 2016, pero cuando se filmó fue 2014, que se llama Tenemos la carne, ¿no? Y la hicimos en coproducción con Francia, ¿no? Con un director francés que se llama Jean González, ¿no? Jan, la verdad es que fue un aliado maravilloso en esa película y en ese proceso de hacerla, pues nos hicimos amigos, ¿no? Y después de terminar la peli, pues Jan me mandó el guión de lo siguiente que él iba a hacer como director y me dijo que o sea, bueno, que si había alguna forma de colaborar, ¿no? De trabajar juntos, pues que estaría genial, ¿no? Siendo una película hecha, no que se iba a filmar en Francia, ¿no? Entonces, yo leí el guión, me pareció un guión extraordinario, ¿no? Y bueno, yo admiro muchísimo cómo trabaja Jan, ¿no? Y el cine que hace él. Entonces dije, claro, encontremos la forma, ¿no? O sea, incluso antes de pensar si era viable o no,
hacerlo con Eficine, porque la verdad es que nunca nos lo habíamos planteado. Pero pues un poco es consecuencia pues nuevamente pues de esta estructura natural de nuestra industria, ¿no? Y también pues de conocer y encontrarte gente en festivales, ¿no? Y de conocer cosas en las que te emociona participar y que sabes que México tiene muchísimo que aportar, ¿no? Y sabiendo al mismo tiempo que pues es una relación simbiótica, ¿no? Porque pues de la misma forma que en un proyecto a lo mejor tú participas como país minoritario, luego después esos mismos socios, o sea, trabajan contigo en una capacidad donde ellos son los minoritarios, ¿no? Y ese rol alterna en función del proyecto, ¿no? Y creo que al final para mí eso es, o sea, no solo enriquece muchísimo, ¿no? A los proyectos, ¿no? Porque pues uno aprende y colabora y se encuentra con distintas formas de trabajar, sino que a la vez también mantienen el cine de forma independiente, ¿no? Porque es evidente que los costos de producción han ido incrementando, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? Porque pues hay también un poco como consecuencia del éxito de esta industria, pues hay mucho más inversión privada, no hay otro tipo, hay la participación ahora de estudios de Hollywood en este ecosistema, ¿no? Entonces, que a mí me parece maravilloso que el ecosistema se diversifica así, que haya muchas otras opciones, ¿no? Pero digamos que también, o sea, algo que es clave para que el ecosistema se mantenga y que también exista lo independiente, pues es justamente esta posibilidad de colaborar y coproducir con otros, ¿no? Y de poder apoyarse mutuamente para que los proyectos que únicamente tienen, o sea, que tienen un enfoque principalmente cultural o autoral, ¿no? O sea, y que esa es su prioridad, se puedan hacer con máxima libertad, ¿no? O sea, y eso creo que... y entonces, pues la verdad es que eso es algo que a mí me llena de satisfacción poder trabajar de esa forma. En realidad en México creo que seguimos en porcentaje, seguimos teniendo muchas más películas mexicanas, o sea, 100% mexicanas, que en coproducción internacional. Creo que en México sí estamos empezando a recurrir a coproducciones internacionales, tal vez más que por la producción misma de la película, por la ventaja que te va a dar una vez que la película esté terminada y que entonces tengas otros países en donde tu película se vea y sea mucho más visible, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no? Te permite a lo mejor entrar con mayor facilidad a los festivales, porque en el caso, por ejemplo, aunque sea una coproducción minoritaria, si yo coproduzco con Europa, el coproductor europeo, ya sea español, francés, alemán, el que sea, es el que va a estar a cargo de mover la película en toda Europa. Okay. Poder inscribirla a festivales, ¿no? Entonces, creo que esa ventaja tiene y por eso ha tenido como un mayor auge ahorita en la producción o en la cinematografía nacional recurrir a coproducciones internacionales, aunque administrativamente es un poco más complicado la coproducción internacional. También hay coproducciones que ocurren en otros territorios y a los que se suman las casas productoras mexicanas. Tal es el caso de Carnaval, película argentina de Juan Pablo Félix, producida por Edson Sidonie, donde también destaca la colaboración de Jocelyn Hernández de la productora mexicana Fototaxia Pictures. La película narra la historia de un adolescente bailarín de Malambó en el norte de Argentina. Juan Pablo y Edson nos narran su experiencia al filmar en locaciones diversas y nos cuentan cómo la cosmovisión latinoamericana no reconoce fronteras. Que yo saqué una conclusión que digo que esa región de Argentina yo digo que es como la puerta a la Latinoamérica profunda de verdad, o sea, es una película que se puede emparentar mucho más con una historia boliviana, peruana, colombiana y hasta mexicana, que quizás con la idiosincrasia porteña, ¿no? Que tiene esta cosa siempre del argentino que vino en los barcos, de sus abuelos, ¿no? Y esta cosa de supremacía blanca, de alguna manera, como hay que decirlo así. Y el argentino a veces desconoce su propia identidad regional, o sea, ¿no? Es un país muy centralizado, y también para su cultura, y también para su forma de distribuir y de entender su cultura. Entonces también es de ahí que surge también la idea de
de la coproducción de alguna manera. No solo porque queríamos una película como muy grande en su relato y como es una película de autor necesitábamos apoyarnos también de alianzas estratégicas públicas, porque en lo privado por ahí era muy difícil en una película así tan personal, pero también porque hay algo en la sonoridad de la película, la sonoridad estética, digo, que a mí me gustaba mucho compartirla, y de hecho fue maravilloso lo que sucedió, porque la película, bueno, después podrán contar los chicos, pero la película se hizo con una alianza entre México, Bolivia, Brasil, Chile, y a mí en lo artístico eso fue fabuloso porque usamos el arte, la dirección de arte de Brasil, que son las mismas chicas que hicieron Sama, de Lucrecia Martel, y ya habían hecho una gran investigación sobre todo el territorio gaucho en Argentina. El sonido vino de Chile, y toda la postproducción y el montaje fue brasilero, y toda la postproducción, haberla hecho en México, para mí fue fabuloso. La hicimos con los chicos del taller y con Lena Eskenazi, el diseño de sonido. Lena Eskenazi, que vive hace muchísimos, bueno, ya sé que la conocen mucho, y los estudios Churubuscos, pero con Lena hicimos un trabajo que fue para mí maravilloso, porque la película tiene un montón de sonidos que no son de esa región. Lena tiene una biblioteca muy grande de sonidos, y me decía, mira estas campanas que las saqué de un mercado peruano, que viajé a hacer un documental hace no sé cuántos años, y sonaban igual que las campanas de ahí, ¿no? Y después metía pájaros de otras películas, y íbamos mezclando cosas, y me decía, ¿te parece que es de ahí? Yo le decía, sí, es re de ahí, le digo, como es igual. Y nada, es con una mixtura muy linda, me parece. La verdad que desde el principio, como contaba Juan Pablo, por el tipo de historia que queríamos contar una historia latinoamericana. Así que desde el diseño de producción pensamos que queríamos una coproducción bastante grande entre bastantes países de Latinoamérica. Nos asustamos un poco al principio de cómo íbamos a armar esto, y la verdad, te soy sincero, que fue bastante fluido y fácil, porque entre todos los coproductores, más allá de que haya buena onda y que nunca hubo fricciones y todo el mundo trabajó en pos de la película y que salga lo mejor posible, creo que compartimos también la idea del tipo de cine que queríamos hacer. Por lo que, viste que a veces coproducís con alguien de tu mismo país, pero no hace el mismo tipo de cine, no tiene la misma concepción del cine que vos, y es más difícil, y ahí la verdad que fue muy fluido. Después, en particular, nosotros tuvimos la suerte que para el momento en el cual hicimos esta gran coproducción, había muchos fondos bilaterales entre institutos, cosa que hoy en día yo creo que está un poco más difícil y se ha reducido bastante, pero nosotros lo que nos ha permitido armar estas coproducciones, más allá de Ibermedia, que jugó un papel muy importante, son estos acuerdos bilaterales, por lo que hemos ganado el concurso bilateral de coproducción entre Argentina y México. Esto enmarcado dentro del FOPROCINE, el bilateral entre Argentina y Brasil, y el bilateral entre Argentina y Chile. Esto fue una maravilla que nos permitió bastante fácilmente armar estas coproducciones y recaudar los fondos de los diferentes institutos. Después con Bolivia fue más difícil, porque Bolivia no tiene fondos, no tiene un instituto de cine que dé fondos de coproducción propiamente. Sin embargo, como nosotros filmamos en la frontera con Bolivia, en la municipalidad de Villazón, recibimos ayuda y apoyo de esta municipalidad. Así que esto fue un apoyo municipal. Y con Noruega hemos tenido la suerte de ganar el Sorfond, que ya no da fondos para películas argentinas, ni mexicanas, ni brasileras, pero en nuestro momento sí. Así que nosotros hemos beneficiado mucho de una colaboración entre países que capaz hoy en día está un poquito más difícil. Entiendo que pasó por ahí la pandemia y cambios políticos entre diferentes países, pero la verdad, nosotros creo que somos claramente ejemplos que cuando se ponen a colaborar los países y los institutos entre ellos, se puede armar algo lindo y fluido. Y después, a nivel, desde el punto de vista de técnicos y de actores, la colaboración también ha sido muy, muy fácil y fluida, porque yo creo que cada vez más se está armando esta idea de una industria latinoamericana, incluso iberoamericana, con técnicos que están acostumbrados a trabajar entre países y cada vez más conocen la forma de funcionar de los diferentes países, y lo mismo para los actores. Yo tomo, por ejemplo, como paradigmático el caso de Alfredo Castro, que, bueno, siendo un actor chileno, ha trabajado en muchísimos países,
ha filmado películas en Venezuela, bueno, obviamente en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en México. ¿En México también? Sí, con Gael. Ah, sí, claro, con Gael, claro, en México. Así que realmente Alfredo es un poco el ejemplo paradigmático de esto, de este Star System latinoamericano que se está armando, y también, bueno, un poco los premios platino es el gran reflejo de esto. Vemos, cuando miramos las películas candidatas, vemos cuán internacional es el Star System, incluso los técnicos que van viajando de un país a otro. Y bueno, para terminar un poco también con este tema, por los técnicos, tomo el ejemplo de Elena, que Elena es cubana, mexicana y argentina. Entonces se va armando estas cosas. De la misma forma, la maquilladora era argentino-brasilera. Así que realmente yo estoy muy esperanzado por eso, porque se está armando una gran zona, y yo digo un terreno, lo bueno de las coproducciones, que se arma un terreno de juego muy grande y actores de toda la zona. Y esto es una cosa muy linda. Digamos, nosotros dentro de nuestras convocatorias de producción se admiten las coproducciones internacionales, en Eficine se admiten las coproducciones internacionales, pero sí forma parte, digamos, de un criterio de evaluación el hecho de que esas coproducciones cumplan, digamos, con que sea una temática que sea también inherente a México, ¿no? Que también forme parte de México. Puede realizarse en España, en conjunto con México, eso, pero siempre tocando algún tema que afecte a México, que le toque a México, que sea relevante para México, y que puede ser no tan localista, digamos. Digamos, recuerdo que hemos apoyado producciones que suceden en Argentina con los golpes de Estado, con las guerras sucias, pero que de alguna manera tocan estos momentos que también hemos tenido en México, no tan graves afortunadamente, nada tan serio, pero que de alguna manera también le afectan, ¿no? O cuestiones como de independencias o de autoritarismos, que de alguna manera hemos sufrido en México, aunque en menor escala. Entonces creo que, o cuestiones sociales que también le han impactado a México. Pero creo que el criterio tienen que ser coproducciones en donde pues se vea reflejado México también, en donde haya, más allá de una participación económica de México, hay una participación de talento y de personal mexicano, ¿no? En donde México pues también salga beneficiado de esa coproducción, más allá de que entendemos que si nosotros metemos dinero, pues, y esa película gana en festivales y eso, pues también saldrá el nombre de México en ese tipo de películas. Pero creo que sí, sin estar negados a apoyar coproducciones internacionales minoritarias, sí se tiene que ver en esa coproducción que hay un tema relevante para México, ¿no? Que se está destacando algo de México y no nada más algo que sucedió, no sé, en Timbuktu, por no nombrar ningún país, ¿no? Y que no es un tema completamente ajeno y en donde en México ni su sociedad ni sus problemáticas están reflejadas. Las coproducciones no son solamente una herramienta financiera para sacar adelante los proyectos. También se convierten en la oportunidad de compartir el talento de los creadores mexicanos y de expandir sus saberes en otras comunidades fílmicas. Así ocurrió con la sonidista Michelle Coutolenc en Los Reyes del Mundo, película colombiana de Laura Mora Ortega. Michelle ha colaborado en más de 100 películas nacionales y de otros países, como El laberinto del fauno, Güeros o La jaula de oro. Su especialidad es la mezcla de sonido, atender timbres y texturas que consolidan la emoción de la experiencia cinematográfica. ¿Cómo fue mezclar sonido en la aventura mística que es Los Reyes del Mundo? Ella nos comparte su experiencia. Es que para mí era también así, o sea, sí sé que hay toda una estructura y un pensamiento detrás y todas las ideas de Laura que ella plantea y todo, sus referencias también que hace con la película, o sea, sí hay muchas cosas que ella pensó detrás y sí, o sea, son muchísimas. Y ya en la mezcla creo que en realidad lo que pasó es que, pues, no sé, como que sentía que pues todo como se contaba solo. La gran dificultad para mí fue el tiempo. Exacto, la gran dificultad fue el tiempo para la mezcla, porque realmente por una cosa de coproducción se mezcló en Luxemburgo,
Entonces, había una cierta cantidad de días determinados para el mix y pues eso iba a ser. Entonces, esa fue porque en realidad pues es una peli tan hermosa, diría yo, y que se le podían hacer tantas cosas y pues obviamente eso requiere de tiempo y con tantos elementos y hacer las cosas así, pues sí toma un cierto tiempo. La diferencia es que también, por ejemplo, para mezclar los diálogos, de repente yo, pues es pues el lenguaje coloquial, ¿no? También que es difícil. Yo no he ido nunca a Colombia, entonces siempre le decía a Laura, oye, ¿qué quieren decir con esta frase? Y en realidad, por ejemplo, eso para la mezcla, sí, aunque no entendiera bien a bien la frase en sí, yo tenía o sea, que fuera inteligible. O sea, aunque yo no supiera exactamente, sí, siempre le decía, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y eso era así como la traducción. Y en realidad, o sea, a lo mejor sí, la historia sucede en otro país, con otros personajes, la producción, todos son, en su mayoría colombianos, eh, pero en realidad lo que como que los une o nos une a todo es esto de contar historias y de hacer como cosas, eh, pues así, toda una historia y contarla a través de la música, a través del sonido, a través de la mezcla. Entonces es como transmitir todas esas como emociones y las cosas. Entonces, qué me aportó la película? Pues eso, de ver que en realidad, pues en todas partes hay estas, como ganas de hacer historias, pues buenas y contarlas bien. Entonces, pues sí, lo agradezco mucho. En realidad fue una gran experiencia. Y creo que una coproducción internacional debe de ser pensada desde su origen, o sea, desde que se está escribiendo el guión, el decir, ok, voy a plantear una historia en donde se vean reflejados España y México, ¿no? Por lo tanto, tengo que tener personajes españoles y mexicanos. Y entonces una parte se va a filmar en España con personal español y otra parte en México con personal mexicano. Y la postproducción, una parte se va a hacer en México y otra parte se va a hacer en España. Y entonces ahí la coproducción tiene una congruencia cerradita, redondita. Las coproducciones son una realidad colaborativa en la cinematografía de todo el planeta, y México tiene una fuerte presencia en este formato. Lo mismo acude a producciones de otros países que recibe las ideas y las historias que llegan de fuera. El apoyo es mutuo y complementario, no solo en lo financiero, también en lo técnico y en lo creativo, donde las divisiones entre naciones pasan a un segundo plano. Esta forma de colaboración entre México y el mundo nutre y enriquece la diversidad de nuestro cine. Gobierno de México.